Voy a hacer el ejercicio de compartir mi pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, hicieron la lectura. ¿Quién me puede decir algo acerca de la lectura? ¿Qué pacho hay que leer? Y si no leen, me toca hacerles quizzes. Entonces es mejor que lean, saquen en sus cuadernos unas anotaciones y que obviamente pues estén pendientes de todo este proceso de formación. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Dentro de nuestro lenguaje encontramos una acepción que es signo lingüístico. Dice que el signo lingüístico es un vínculo relevante entre los sistemas de comunicación. Y es que ustedes ven que nosotros tenemos un alfabeto. No sé cuántas lenguas habrá estructuradas sobre nuestro alfabeto, pero tal cual encontramos que las mismas letras se usan en francés, las mismas letras se usan en inglés, las mismas letras se usan en italiano, es decir, en una cantidad de lenguas, sobre todo aquellas pues de las familias romances. No estoy hablando de las estructuras lingüísticas, por ejemplo, del árabe, donde hay otro encadenamiento de signo lingüístico. Nosotros cuando estábamos pequeñitos nos enseñaron, pues a mí, por ejemplo, me decían una M con una A suena ma. A ustedes les enseñaron una M con una A suena ma. Y si le agregamos otro vocablo, lo que nosotros en la estructura gramatical llamamos una sílaba, entonces encontramos que tenemos una N y una A, entonces unidas las dos sonaría manan y así sucesivamente. Estaríamos haciendo un encadenamiento. Eso es un signo lingüístico que nos permite organizar un sistema y ese es un sistema de comunicación. Nos podemos entender muy fácil con personas que hablan nuestra lengua castellana. De pronto encontramos con el portugués alguna similitud y son exactamente las mismas letras o los mismos signos lingüísticos con acentos diferentes y con formas fonéticas distintas. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos buenos días y en portugués dicen bom dia. Entonces, alcanza uno a entender porque uno logra una similitud entre ese signo lingüístico que uno conoce. Cuando las personas manejan varios idiomas, entienden la estructura de esos sistemas de comunicación. Entonces, ese es el signo lingüístico. El signo, le vamos a añadir aquí otra definición. Recuerdan que les había dicho que dejaran un espaciecito en la definición de signo, es para que le agreguen eso. Toda clase de objeto, acción o fenómeno, por convención, simboliza o representa a otras cuestiones o elementos. Lo que ayer hablábamos del perro. El perro en español es una P con una E, con doble R y con una O. Encadenados dentro de ese signo lingüístico, vemos que ese sistema nos está indicando que unidas esos signos,
nosotros lo pronunciamos como perro. De inmediato tenemos en nuestra cabeza una imagen del perro. Y también hacemos una recordación del perro que nos gusta, del perro que nos mordió, del perro cachodrilo que tenemos en la casa, de mi perro cuando era chiquitico o de mi perro ahora que está viejito. En fin, hacemos una serie de asociaciones. Pero ese signo también es toda clase de objeto que por convención simboliza o representa algo, representa otros elementos. Aparece el término lingüística, y la lingüística no es otra cosa que estudios que se hacen en torno a esas herramientas de comunicación. Por ejemplo, dentro de un estudio lingüístico yo podría determinar por qué estructuras lingüísticas de otros idiomas son aceptadas en mi lengua materna para construir una nueva historia. Ustedes saben que en Miami todo el mundo habla Spanglish y en Nueva York todo el mundo habla Spanglish. Y tienen una estructura, por ejemplo, de influencias de personas que han vivido, por ejemplo, en Puerto Rico, que tienen un acento americano, pero a la vez hablan una lengua castellana y de pronto montan una estructura de lenguaje que para ellos ha sido tradicional, y en lugar de decir te llamo nuevamente, te dicen te llamo para atrás. Y de pronto le añaden otra palabra que es del idioma propio de la región donde están viniendo. Entonces, esos estudios podrían realizarse para entender un poquito el tema de fusión cultural. A lo que me refiero es que la lingüística es una profesión. Ser experto en lingüística implica haber estudiado las estructuras, sus fenómenos y ligar esos estudios con muchísimos análisis de orden social. Más adelante veremos, digamos, algunos maestros o teóricos de nuestra disciplina que su base fundamental ha sido la lingüística. En este momento quisiera que obviamente activaran sus micrófonos y me dijeran cuando yo les digo que ese elemento que ustedes están viendo en pantalla es una silla, ¿en qué silla están pensando? Por ejemplo, Laura, ¿en qué silla estás pensando? Laura Mendoza. Ok. Pues en la que estoy sentada. ¿Y cómo es esa silla? Es grande, gris, y o sea, gira. Y es giratoria, muy cómoda, me imagino. Sí, Diana. En la silla del comedor, Ah, sí, ¿y cuál es la silla del comedor? en la que estoy sentada, que ¿Cómo tiene es? un espaldar grandísimo y Sí, un cojín gris. y un cojín gris. Nicole, tu silla. Cuando piensas en una silla, ¿en qué silla piensas? Igual en la silla que estoy sentada, que es la del comedor. Perdón. Y Ajá. es como, tiene partes plateadas y partes negras. Ok. ¿Y Brian, en qué silla piensa? En la que estoy sentada en la de la sala. En la de la sala. Ok. Si la pregunta la hubiera dicho en el salón de clase, me hubieran dicho en esta, porque es la que tienen como más inmediata y es una silla negra, es una silla de salón común y corriente. Sin embargo, para otras personas, por ejemplo, la silla podría llegar a ser esa silla que tienen en el cuarto a la que le ponen la ropa del lunes, la ropa del martes, la ropa del miércoles, la del jueves, y donde la mamá grita el día sábado, guarden esa ropa, por favor, que las sillas no son el closet. ¿Les ha pasado? Hay unos elementos amados en el cuarto o en la habitación de todas las personas, y por lo menos son lugares donde uno deja cosas que le da pereza guardar en la semana. Pero a lo mejor ese elemento es un elemento que permite identificar una estructura general. Entonces vamos a hablar de todo un conjunto de significados en torno a este ejemplo de la silla. La silla es el aparato, ustedes ya me entendieron bien. A nivel de estructura lingüística, el nombre es S-I-L-L-A. Pero cuando busco el significado,
me voy al diccionario. Y entonces voy a intentar buscar acá en el diccionario o el que sea más rápido aquí que busque por Google. Y entonces que me diga cómo definen la silla. Por lo general es un elemento que forma parte de un mobiliario que se hace para que las personas puedan sentarse. Por lo general tiene 4 patas. Es hecha de distintos materiales. Eso me lo estoy inventando, ¿no? Por lo general es hecha de distintos materiales. Entonces, por ejemplo, aquí me encontré, dice, asiento individual con patas y respaldo. Sin embargo, hay otra que me dice de forma seguida, dignidad eclesiástica. Y es que nuestra estructura lingüística a veces utiliza la misma estructura para 2 significados distintos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este tema de identificar perfectamente a qué nos estamos refiriendo. Es más, aquí abajo dice, silla, que proviene del vocablo latino sella, es un asiento personal que dispone de respaldo. Se trata de un mueble, no sé qué se me cerró acá. Se trata de un mueble presente en todas las casas, ya que permite que todas las personas se sienten. Aquí hay varias cosas, y es que nosotros para poder entender ese significado, en nuestro conocimiento de la estructura lingüística, hemos entendido que es un vocablo, que es el latín, que es un asiento, que es un respaldo, que es un mueble, que es una casa, que es estar presente, que es permitir, que es una persona y que es sentarse. O sea que nuestro alcance dentro de esa evolución mental que hemos tenido dentro del ejercicio lingüístico, sabemos perfectamente a qué se refiere. Pero si yo fuera al otro significado, que en este momento no lo vamos a buscar desde el punto de vista religioso, pues entraría en otra dimensión de este fonema que hace una palabra, digamos son 2 fonemas, son silla, porque son 2 vocablos unidos, 2 sílabas unidas, silla, y ya entendimos el significado. Pero ahora vamos al significante, y es que recuerdan que el día de ayer les había dicho que parte de los niveles que podemos encontrar en una estructura, hay uno que es el nivel de contenido y el otro el nivel de relaciones. Y cuando estamos pensando en que hay un nivel de contenido, es este, el de las definiciones. El de tener una representación mental en mi cabeza frente al objeto y luego entramos en el plano del significante. Por favor, anoten significado y significante porque ahora van a tener que escribir las diferencias. ¿Qué es el significante? El significante es eso que esa estructura lingüística representa para mí. Por ejemplo, ninguno me preguntó, profe, ¿y cuál es su silla? Les hubiera contado que mi silla es esa a la que uno le echa monedas y empieza a hacerle a uno masajes en la espalda. Esa es mi silla adorada, no la tengo en la casa. Y no está en muchas partes, a veces voy por centros comerciales y la encuentro y entonces le echo una moneda de 1000. A veces se necesita que sean 1000ki o 2000ki, pero para activar el servicio de la silla. Esa es mi silla, la que tengo en mi cabeza, la que me interesaría tener en este momento y que me estuviera haciendo unos masajes acá por la espalda, que subiera hasta acá y me diera golpes. Pero para mí esa silla significa todo. Vale, mi hija tiene una sillita que es una sillita muy pequeñita, que es un butaquito que si tiene por ahí 10 centímetros de alto, es mucho. Y en la base, prácticamente es como una silla tipo butaco, la base tiene pintado un osito. Esa silla se la regalaron a ella cuando tenía 1 año y todavía la tiene. Se le despegó una pata y la tiene sostenida por un libro y allá está la silla, pero ella no deja que esa silla
y la regale, ni le pegue la pata, ya le he pegado la pata como 3 veces, me dice, ay mamá, deja así, y tengo pendiente pegarle la pata, pero para ella es algo muy importante. Entonces, ¿ustedes reconocen en esta única palabra silla alguna acepción o significado personal para encontrar el significante? Por ejemplo, alguien que tenga en su cabeza una silla que es muy especial. ¿Quién me lo puede decir? Uy, ¿por qué están tan mudos hoy, Señor Jesucristo? A ver, Dayana, cuéntame. Cuando chiquita, mi mamá, a mis hermanas y a mí, nos compró 3 sillas. A mis hermanas mayores, pues 2 iguales, unas verdecitas, y a mí una rosadita, pero eran chiquiticas, era para sentarse uno cuando era pequeña. Y esas sillas, durante toda la vida de nosotras, han estado en la casa de La Guajira, y allá cada vez que van mis primitas o niños chiquitos que están de la familia, les gusta sentarse ahí, y todavía existen, todavía están ahí, están súper buenos, o sea, se conservaron bien. Claro, qué bien. Laura, ¿en tu contexto tenías una silla en particular? Laura Piayú. ¿No? Profe, ¿me hablas a mí? Sí, te estaba Hola. preguntando que si tenías alguna silla en particular. ¿No? No. Ah, ok. Nicole. Qué pena, mi internet parece que está muy Yo bien. tengo una silla también de Sí, Mafe está hablando, pero no la escuchamos. Yo no la escucho, ¿ustedes sí? Es la estructura lingüística que representa. Aló. Bueno, voy a continuar. Si de casualidad la señal se pone muy lenta o no es posible entender, por favor me hacen señas y me hacen para yo saber que no les está llegando una buena señal y tengo que ir despacio porque para poder tener claridad sobre todos estos aspectos necesitamos una retroalimentación en tiempo real. Bueno, entonces aparece en todo ese conjunto de signos un concepto que se llama significado y un concepto que se llama significante. El significado, por lo general, es la definición que encuentro a nivel genérico que es exactamente igual para todo el mundo. El significante es lo que para mí representa, es la idea que yo tengo sobre esa condición específica de elemento, vocablo, estructura lingüística, cualquier cosa. Bueno, ¿qué ven en esta imagen? Un árbol. Se supone que es un árbol. Un árbol. Y en la parte de abajo, ¿qué dice? Árbol. Árbol. Hay algo Árbol. extraño ahí, ¿verdad? Sí. Y hay algo extraño, es para poderles explicar en qué consiste la imagen acústica. Cuando ustedes están viendo escrito y están viendo dibujado el elemento, el concepto, fácilmente ven que eso es un árbol. Pero la imagen acústica, si yo pronuncio árbol, ahí realmente se descontextualiza mi entendimiento sobre lo que está pasando. Yo digo, aquí hay algo que no es consecuente. ¿Por qué razón? Porque está mal escrito. Debería ser árbol. Y además con tilde en la A, no importa que sea A mayúscula. Árbol. Árbol y la figura del árbol sí tiene consecuencia. Es decir, son iguales y están en la misma dimensión. Cuando una palabra no corresponde en su fonética o en su estructura lingüística a la misma construcción de imagen que yo tengo, la imagen acústica no se produce. Es decir, la imagen acústica es aquella que yo me hago en mi cabeza, en mi cerebro, pero que tiene correlación con un elemento que yo ya conocí.
que está en mi disco duro de mi cabeza. Por eso, cuando a veces a ustedes les escriben un mensaje por WhatsApp y de pronto a alguien le salen un montón de palabras extrañas, ustedes dicen, ¿qué? No le entendí. Ay, qué pena. Y uno trata también a veces de identificar. No, es que tal vez lo que quiso decir era árbol, pero escribió árbol. Entonces, casi la mayoría de los seres humanos pasamos por encima, hacemos análisis muy individuales como muy personales y nos quedamos específicamente con esa imagen acústica incorrecta. No, ustedes como comunicadores no pueden permitir que este concepto de imagen acústica se desvirtúe. Por lo tanto, si yo tengo que llamar dentro de un hecho informativo al Consejo Superior de la Judicatura, no puedo llamar al Consejo Superior de la Judicatura Departamento de la Judicatura porque el Departamento de la Judicatura no existe. Quiere decir que del otro lado de la información, el concepto no está siendo entendido. Por lo tanto, si volvemos a que el mensaje es 100% responsabilidad del emisor de aquel, el emisor está fallando, porque la imagen acústica que tiene el receptor de la información es ninguno. Entonces, hay que ser muy precisos en el lenguaje adecuado. Por ejemplo, normalmente hay dimensiones en los afectos. Entonces, yo puedo estimar a una persona. Cuando digo lo estimo, ustedes piensan en qué, en que la persona qué tan allegada es. No tan allegada. No tan allegada, está como por allá, o sea, me cae bien, lo he visto un par de veces, ni fu ni fa. Mejor dicho, como decíamos ayer en ese nivel de sentimientos, me es indiferente. Sí, lo estimo, o sea, bien, si está bien y si no está, pues tampoco me afecta. Bien. Ujú. Lo aprecio. ¿Está un poquito más cercano o más lejano? Más cercano. Cercano. Más cercano. Muy bien. Cuando digo lo quiero, ya forma parte de Ya, mi cercano. paquete, ¿cierto? Sí. Cuando Sí. entro al plano de lo amo, está mucho más cerca al corazón. Lo adoro, muchísimo más. Y lo idolatro, Uy, una situación enfermiza. Ya. Les digo que las dos últimas, entre idolatría y adoración, son conceptos que se le dejan a aspectos espirituales. Y estoy simplemente mencionando varias acepciones de un simple sentimiento que puede existir dentro de las personas. Sin embargo, generacionalmente vamos cambiando el orden y entonces de pronto uno encuentra en Facebook, a veces en Instagram, alguna foto de alguna niña y entonces estaba así como con la amiga, como yo estaba con el gato ahorita, con la cara de la otra niña así, hacen un gesto de y después le dicen, te amo, mi befa. ¿Sí o no ha pasado? Bueno, Sí, muy señora. bien. Primero, el tema del contacto físico dentro de la proxemia que tenemos con las personas, ahorita sí que hay que tener cuidado, porque pues necesitamos tener una distancia prudente por aquello del coronavirus. Pero exactamente en nuestra relación interpersonal normal, sin que exista o medie una condición específica de virus, nosotros debemos guardar una proximidad relativa, y esa proximidad relativa es que cuando estoy interactuando con una persona con quien no tengo una cercanía, la distancia que debería tener es la que nos exigen ahora, 1 metro casi de distancia. Si esa persona para mí tiene algo de cercanía, entonces podría estar a unos 60 centímetros aproximadamente.
Si fueran sus papás, el contacto estaría más o menos a 30 centímetros. Cuando tienen una pareja, esa pareja está casi pegada al cuerpo y realmente entre una posición normal mediarían unos 10 o 15 centímetros. Sin embargo, esa proximidad también se hace desde la estructura lingüística y fue los ejercicios que les hice en este momento con te estimo, te aprecio, te quiero, te amo, te adoro y te idolatro. Todas las palabras tienen para ustedes una imagen acústica, pero ustedes deben elegir para la situación la mejor palabra, es decir, elegir dentro de la estructura lingüística la palabra que más se aproxime a relatar o mostrar lo que yo quiero transmitir a nivel de mensaje. Y les voy a contar un cuento. Yo estaba en primero de comunicación social y tenía un profesor que hace la siguiente pregunta. ¿Hay más palabras que cosas o más cosas que palabras? Y Altamar levanta la mano de pura zapa, verde, saltona, ojona. Y le digo yo, profesor, hay más palabras que cosas. Me dice, ¿qué? Le dije, sí, profesor, hay más palabras que cosas. Me dice, siéntese y tiene uno. Y yo dije, ¿cómo así que tengo uno? Me dijo, acuérdame que le tengo que poner ese uno. Le dije, no, profesor, qué pena, pero yo le tengo que decir que es que en nuestra lengua castellana nosotros tenemos muchos sinónimos y entonces a una misma situación se le puede llamar de diferentes maneras. Y me dice, mejor dicho, es que le voy exponiendo 2 unos. Y le dije, ¿pero por qué, profesor? Ahí aprendí, nunca volví a levantar la mano porque me daba como medio angustia. Y entonces aprendí que en nuestra lengua castellana y en la mayoría de las lenguas hay unas que son un poquito más estrechas y tienen menos posibilidades y a una sola cosa le dicen de una sola manera. Por ejemplo, la estructura del alemán es una cosa que es completamente diferente porque la lengua alemana es una narración del elemento. Por ejemplo, al ascensor lo llaman algo así como un cajón que se mueve entre pisos, una cosa así. O sea, dan la definición y por eso es que las palabras son tan largas, ¿sí? En el caso nuestro, nosotros tenemos para cada situación una palabra y el profesor me rajó porque yo insistía en que había más palabras que cosas y resulta que la situación es que no es verdad. El profesor tenía la razón. Fíjense que en esta definición de te aprecio, te estimo, te amo, te quiero, te adoro, te idolatro, donde tengo 6 oportunidades para encontrar en qué consiste ese afecto que hay entre ese par de personas o entre esa persona a la que le estoy hablando yo y mi corazón. Y resulta que es que no todas explican la misma dimensión, ¿sí? Hay gente, voy a referirme por ejemplo a las mascotas. Las mascotas para unos son queridos y para otros no son tan queridos. Para unos son los bebés de la casa, para otros son el perro, para otros son el canchoso ese que usted me metió dentro de la casa. Y el nivel de cercanía indica la estructura lingüística que yo voy a utilizar. Entonces, moraleja, el comunicador social no solamente tiene que tener una claridad en escribir muy bien las palabras, porque casa con S y casa con Z son distintos, y nosotros no le ponemos cuidado a la estructura ortográfica que estamos usando dentro de nuestro lenguaje escrito, dentro de nuestra lengua escrita. Y no es lo mismo chulo con H que chulo sin H. Entonces, es absolutamente necesario escribir las palabras bien,
porque cuando la persona lee o escucha, de inmediato hace un ejercicio para entender la imagen acústica que representa el concepto dentro de la estructura lingüística que está utilizando. Entonces, mis queridos amigos, no todas las palabras son para las mismas circunstancias. Yo no le puedo decir a mi befa que no existe la palabra befa dentro de nuestra lengua castellana, pero muchos se lo imaginaron porque es una extracción de best friend en inglés, de mi mejor amiga. Entonces, si yo dijera en español, mi mejor amiga es... Una cosa es que normalmente hemos importado palabrejas y eso es lo que estudian los lingüistas. Por ejemplo, cómo de generación en generación vamos involucrando estructuras nuevas y eso tiene una relación. Tiene una relación con el momento que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, en España, que fue sujeta a una serie de incursiones de los árabes o de los moros. Hay regiones específicas donde hay una influencia árabe muy alta y uno encuentra Algeciras y hace uno un análisis lingüístico de la cantidad de palabras que tienen el prefijo al y es una construcción de un nuevo lenguaje a partir de una invasión que se hace desde el punto de vista de los árabes. Entonces, nuestra lengua cambió a medida que la evolución del mundo va teniendo sus acercamientos a esas estructuras lingüísticas, a nosotros se nos vuelve común decir cosas. Por ejemplo, en los años 70 nos inventamos, o no sé de dónde venía la palabra chévere, y todo el mundo ya tiene la palabra chévere. Chévere tuvo que aceptarlo la lengua, la Academia de la Lengua, porque ya era lógico utilizarla y entenderla, y como era de uso genérico, entonces se involucró dentro del lenguaje. Eso es lo que nosotros llamamos extranjerismos. Y esos extranjerismos forman parte de las estructuras lingüísticas siempre y cuando la academia que rige el manejo, uso y normatividad de esa lengua lo apruebe o lo impruebe. Pero en este caso, por ejemplo, de la befa, todavía, o mi befa o befa, no han incluido esa palabra dentro de nuestra lengua castellana. Sin embargo, lo hacemos, la utilizamos y ustedes obviamente la entienden. A veces generacionalmente aparecen palabrejas que uno dice, oiga, pero a ver, es como ¿de qué estamos hablando? Quisiera que me contestaran los niños y me dijeran, cuando uno dice hembra, ¿a qué nos estamos refiriendo? Solo hombres que me contesten en este momento. Por ejemplo, Gonzalo, Una o mujer. me contesta Brian, o Harold. Cuéntame, Harold, que estás por ahí listo para hablar. Pues cuando uno, digamos, le dicen hembra, pues por lo general lo asimila como a una mujer, más o menos en la mayoría de las ocasiones. Pero una mujer, ¿cómo? Cuéntalo todo, no te preocupes. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un hombre colombiano además cuando dicen, uy, es que esa es una hembra? Que es un Que mujerón, está ¿no? bonita. Más Sí, allá señora, de que está bonita, bonita, creo. simpática. Sí. Muy bien, a ver, que te ayude Brian. ¿Qué dice Brian con respecto a eso? Lo mismo sí, cuando nombran a una hembra, están nombrando a una mujer, sea linda, pues igual todas son lindas, pero sí. Bueno, ustedes están muy puros y los felicito. ¿Qué dice Gonzalo? A ver, Gonzalo. No, profe, lo mismo es eso. Que es como el significado que entendemos. Bueno, ustedes están muy tímidos y entonces, claro, en el lenguaje de los hombres una hembra, un embrono, ¿no? Es una niña muy bonita, muy armada, cuyas piernas le salen desde aquí, tiene unas caderas bamboleantes, la señora es como medio bastantona y obviamente mueve todas las fibras de un hombre. Y mírenlos cómo se ríen. Es que eso es realmente, sino que están muy presentes en esta definición de clase. Pero en algún momento de la historia,
hubo una generación a la que las niñas, a esos hombres así, grandotes, chocolatinudos en la barriga, buenones, les decían hembro. ¿Sí habían oído ese término? Un hembro más o menos es como un hombre así, como les digo, como harían los gatos que harían, que se pasan esa lengua por las cejas, ¿sí? En los años más o menos, a ver, para los que hoy en día tienen como 30 años más o menos, 30, 35 años, ese era un hembro. Pero realmente la acepción viene mal utilizada desde el uso o desde la estructura de la lengua castellana, porque hembra se le dice a un animalito en condición femenino, o sea, dentro de género femenino, pero uno no le dice a mi perrita, bueno, hoy en día sí, mi perrita es una niña, ¿sí? Yo tengo una niña viejita que se llama Lupe, es una perrita, antes no se le decía niña, sino a la especie humana y no se le había subido el nivel a los animales, ¿no? Ahora la gente que tiene sus mascoticas y que las quiere mucho les dice bebés. Entonces, hola mi bebé, yo tengo otro perrito que se llama Simón y él es muy viejito. Entonces a veces tengo que salir corriendo, no me ha pasado afortunadamente porque se le traban las paticas de atrás y empieza a llorar. Entonces me toca ir como a salvarlo porque su tren trasero se está complicando y ya de la vejez, entonces no se puede volver a mover y llora y sufre hasta que uno lo vuelve a acomodar. Afortunadamente ha sido consecuente en tiempos de clase y no ha llorado. Bueno, muy bien, entonces ustedes ven que hay una imagen acústica. La imagen acústica es esa imagen a la que yo me hago cuando oigo el concepto. Cuando hablo mal o escribo mal, es imposible crear en mi mente una imagen acústica. ¿Entendido los conceptos hasta ahora? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, Sí, muy señora. bien. Vamos a continuar entonces. Acá tenemos una pelota. La pelota tiene obviamente un nivel de contenido, un nivel de relación, un plano de contenido y un plano de la expresión. En el plano de contenido nos referimos al significante, es un ejemplo más. La pelota es un artículo de carácter redondo para que pueda rodar y redondo y rodar vienen del mismo vocablo de re, ro. Entonces, a veces uno puede entender el significado de las palabras con desagregar, ver los prefijos o los sufijos, que son los que van de último, y entender cuál es el origen de la palabra. En este caso, el significante nos lleva a definir que por lo general es un artículo que se usa cuando estamos jugando, es empleado en distintos deportes, si es elaborado de distintos tamaños, distintos materiales, distintas durezas. Obviamente la pelota de ping-pong no es igual a la pelota de fútbol. Y la pelota de fútbol no es igual a la pelota con la que hago ejercicios en el gimnasio. Y la pelota del gimnasio no es igual a la pelota de voleibol. Y esta pelota de voleibol no es igual a la pelota que me llevo a la piscina, que es de inflar. Por lo tanto, todas son distintas, pero encajan dentro de la categoría de pelota. El significante es aquel que se hace en mi mente y yo aprecio mucho. Yo no sé si ustedes oyeron, nosotros somos de la generación de la guayaba. Por allá el comediante Andrés López se inventó el tema de la generación de la guayaba. ¿Lo han escuchado? ¿Sí han escuchado a Andrés López y su stand-up comedy? Y es que de verdad, a todos nos mandaban en la lonchera un frasco que había sido de mermelada, al que le ponían jugo de guayaba, cerraba la mamá ese frasco con una tapa que era metálica, pero antes se le ponía una película plástica, trataba de amarrarse de medio lado con algún caucho, se le ponía la tapa metálica y la mamá creía que ese jugo llegaba intacto en la lonchera. Y a la hora del recreo uno abría esa lonchera y ese jugo estaba regado.
entre la ensalada de remolacha que le habían mandado a uno, el poquito de arroz y las sardinas que le habían metido. Por lo tanto, esa mezcolanza que nosotros teníamos para comer era una cosa loca. Y a esa generación de la guayaba se le rinde tributo, por ejemplo, esa generación de la guayaba le rinde tributo a una pelota, y es el nombre de ese stand-up comedy, y era La Pelota de Letras. La Pelota de Letras no la volvieron a hacer. Ahora imprimen las letras tal vez y los muñequitos dentro del plástico, pero era que nosotros teníamos pelotas de caucho, y eran unas pelotas que eran irrompibles, y tenían las letras, y tenían una rayita en todo el curso de la circunferencia. Cuando uno jugaba, ¿ustedes jugaron quemados alguna vez? Sí, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bueno, cuando uno en el colegio llevaba la pelota de letras y jugaba quemados, ese balón, aparte de que cuando tocaba el suelo hacía ¡pim! Si la pelota venía muy duro, a uno le quedaban grabadas las letras bastante ratico en la piel, porque pues eso era lógico, y había una serie de accidentes y le daban a uno unos pelotazos en la cabeza. Después dijeron, no, esa pelota es un peligro para los niños. Por eso fue que no la volvieron a hacer. Yo extraño mi pelota de letras. Ese es el plano de la expresión, el plano del significante. Y para César López, imagínense lo que fue hacer un stand-up comedy que le ha dado la vuelta al mundo, que ha tenido una cantidad de visitantes en sus presentaciones, y le ha dado obviamente mucha platica, y pues ha sido memorable desde el punto de vista de este costumbrismo y de esta historia del chiste y del entretenimiento. Bueno, entonces, cuando vemos esta imagen, recordemos un poquito, ¿es signo o símbolo? Símbolo. Símbolo de discapacidad. de la discapacidad. ¿Pero es completamente correcto? No, No. ¿Que no? el color, creo que es azul. Perfecto, porque el color es azul. Por más de que yo tenga en mi cabeza una imagen, y esa imagen me represente a mí una condición, aquí les estoy contando que visualmente también hay determinados gráficos que para nosotros tienen una imagen acústica, y es que la comunicación no solamente es verbal, es gestual, es escrita, sino que también se da a nivel de imágenes. Entonces, por ejemplo, los diseñadores gráficos o los publicistas echan mano de recursos como las imágenes, y las imágenes dentro de una teoría del color, eso lo van a ver después en semiología, porque es importante entender el color. El color universalmente para, entre otras cosas, esta imagen que representa discapacidad es azul. Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Significado, la idea que tengo de una palabra. Significante, la imagen acústica. Es decir, para mí, ¿qué representa eso? ¿Qué siento cuando lo oigo? Significado, la imagen mental de ese artículo. Esa sí es generalizada, aunque tengo un referente a partir de mi significante. Cuando yo me acuerdo de mi silla, obviamente no la tengo aquí en mi casa, y no la veo sino por ahí en centros comerciales y algunos almacenes que la venden. Pero la tengo en mi cabeza y sé perfectamente qué es. Entonces, esa es la imagen mental. Ahora, el significante también es soporte material. ¿Y por qué se dice que es soporte material? Porque va nutrido de experiencias que viven las personas frente a su proceso de comunicación. Significado, la idea que representa un elemento, por lo general de carácter lingüístico, una palabra, expresión o un texto. Significante, representación mental a la que corresponde una imagen fónica almacenada en nuestra mente. Y la imagen fónica es cuando yo digo pelota.
Y ustedes ya se imaginaron una pelota. Pelota de fútbol. Se imaginaron la pelota de fútbol. Gafas. ¿Se imaginaron o las gafas de sol? O aquellos que necesitamos las gafas para ver, pues las gafas para ver. Para el que no necesita gafas, las gafas son por lo general de sol. O sí las ven en las caras de los demás, pero no tiene una cercanía. Para personas que no pueden acceder a la lectura, sino con gafas, las gafas son muy importantes. Hay personas que dicen, uy, me voy a levantar y lo primero que hacen es poner la mano en la mesa de noche y ponerse las gafas para poder tener contacto con el mundo. Esa es una angustia distinta a que alguien que ve muy bien en su cartera, en su bolso, en su maleta, lleve unas gafas de sol por si hace sol. Entonces, la condición es completamente diferente. Entonces, les doy un tiempo para que, por favor, anoten estas palabras. ¿Estamos listos con las notas? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces seguimos. Aquí tenemos otra explicación de significado y significante. Dentro de la expresión de signo, ahí hay ¿cómo se le llama a esa matica? Trébol de 4 hojas. Muy bien, trébol de 4 hojas. Fíjense que realmente esas maticas se llaman trébol porque tienen 3 hojas, o sea, es de trébol, ¿sí? 3 hojas. Y culturalmente, por eso volvemos a hablar de los contextos culturales. Culturalmente han dicho que si uno se encuentra un trébol de 4 hojas, que ya no sería trébol, sino no sé cómo se llamaría, eso es suerte. Como quien dice, si ve el trébol, recójalo, métalo en la billetera y lléveselo consigo porque a partir de ahí su vida va a cambiar de manera positiva, ¿sí o no? Pero a eso le agregamos nosotros, ese es el significado de esa concepción y esa idea global de signo. El significado es la palabra suerte. Eso es lo que significa el trébol, suerte, un trébol de 4 hojas. El significante es que yo voy a cambiar mi vida a partir de ese trébol de 4 hojas. Esa es otra dimensión completamente diferente a la que ya hemos visto entre significado y significante. ¿Entendida? Es fácil, ¿cierto? De entender. Muy bien. Y aquí aparece también un amiguito. Esta pobre raza sí que la gente la bota a la calle. Qué pecadito. Los perritos, los beagle. Perrito muy bonito, desde cachorrito, necio como él solo. Por eso es que los están botando a la calle y encuentra una mano de beagle por ahí perdidos. Qué pecadito. Bueno, entonces, imagen acústica. Perro. Dentro de la estructura del signo, de significante y significado, el significante, que es un animal de la especie canina, tiene 4 patas y ladra. Esa es como una definición. Pero yo ahí también puedo poner el plano de mis afectos. Es un perrito lindo, es juguetón, para mi gusto demasiado juguetón, pero es juguetón. Es de las caras más bonitas que hay dentro de los caninos, y sí, tiene 4 paticas, pero a nivel de significado la gente dice, un perro es el sinónimo de fidelidad, el sinónimo de cariño
y el sinónimo de ser amigable. Sin embargo, el significado original es el perro y la estructura lingüística haciendo uso de las letras P, E, R, R, O. Ayer habíamos dicho que en inglés era dog y en francés, ¿cómo era? ¿Se les olvidó? Canchosin. Cachuzo. Bien. Hoy están aburridos, no se ríen, nada pasa con ustedes. ¿Están aburridos? ¿Está la clase muy aburrida? No, por favor, no se aburran. Y eso que esto no se ha complejizado. Ahí vamos poco a poco. Muy bien. ¿Qué es la lingüística? La ciencia que estudia el lenguaje y pues obviamente todos los fenómenos de lengua, ¿sí? Que estudia esas estructuras. Ya les había contado que hay lingüistas específicamente analíticos de procesos de lenguaje dentro de comunidades o de influencias o de cambios generacionales. Hace estudios de lenguaje, esta ciencia. Y aparece nuestro primer teórico que se llama Ferdinand de Saussure. Es el padre de esta disciplina, por favor escríbanlo bien, Ferdinand de Saussure. Se pronuncia Saussure. Hay mucha gente que le dice Saussure, pero es Saussure. Este autor en particular, que tiene grandes estudios para definir los procesos estructurales de la comunicación, define el lenguaje. Es una de los aportes que él hace. Para esa investigación utiliza una metodología que es analítica e inductiva. Es decir, su análisis nos lleva a pensar esas cosas acerca de la disciplina. Eso es lo que en teoría él ha hecho todo el tiempo. Lo deductivo es cuando a partir de yo saco una conclusión. Lo inductivo es cuando todo lo que explico me lleva a pensar sobre un concepto específico. O sea, yo digo el concepto y a partir de ese concepto hago todas las explicaciones del caso. Ya tienen eso, ¿sí? Muy bien. Seguimos con Ferdinand de Saussure. ¿Qué define Ferdinand de Saussure? Que primero hay que observar, antes de hacer una formulación de conclusiones, antes de definir hipótesis, antes de sacar conclusiones. Y tiene un postulado dentro de sus estudios y dice, la gramática de una lengua ha de ser exhaustiva en su aplicación de la creatividad lingüística del hablante. Como quien dice, la gramática de la lengua es una sola. Nosotros tenemos que hacer uso de ella de la mejor manera posible. Así el hablante quiera utilizar esos recursos con su propio sello. Entonces, en este caso, por ejemplo, no sería lícito que en la utilización de una lengua castellana, así yo viva en Nueva York y así tenga amigos que son de origen puertorriqueño, que yo dijera te llamo para atrás.
Porque se me pegó la forma de hablar y de expresarse de otra persona, pero no existe te llamo para atrás, no existe. Te vuelvo a llamar, probablemente sí, esa es una estructura acertada, pero es que ni siquiera te llamo para atrás como quien dice, a ver qué. Te voy a volver a llamar, uno lo entiende, al final termina entendiéndolo, pero si uno analiza la frase tal cual como está hecha, te llamo para atrás, o sea, te llamé. Yo no puedo generar, haciéndole caso a que el emisor es 100% responsable del entendimiento del mensaje y de la condición en la que ese mensaje se estructura, que yo le cambie el sentido. Si yo me encuentro con un delincuente y me dice, uy, piroba, bájese el celular porque si no le doy... Piro, No le entregué. bájese. Le doy piso. Claro, la persona que está en la calle y que vive en el mundo de la delincuencia también organizó a partir de la lengua castellana su propia estructura. Sin embargo, está en la misma condición de te llamo para atrás. ¿Por qué en la misma condición? Uy, piroa. ¿Qué traduce pirobo? Ustedes que me ayuden a definir pirobo. Y allá Dayana se ríe como una loquita. ¿Qué es pirobo? Vamos a buscar si existe pirobo en la lengua castellana. Entonces, significado de pirobo. Es más, creo que la palabreja viene de Medellín. ¡Ja! Ni lo digo. No, mentira, sí lo voy a decir porque pues hay palabras. Cuando uno busca acá en Google, dice, perdón, malsonante de Argentina. Acto consistente en la introducción del pene en la vagina, similar al coito. Esto es lo que dice la definición. ¿Qué es un pirobo en Colombia? Originalmente dicho de quien ejercía la prostitución, su significado se ha perdido y hoy es considerado un insulto fuerte. Por ejemplo, esa piroba me las va a pagar por haberme quitado mi novio. Bueno, ni les digo las otras palabras que aparecen similares que saca San Google en su análisis. La palabra pichurria, carechimba, pirobo, del Wiki Diccionario. Vamos a ver, mirando a ver cómo está la cosa. Dice, singular, pirobo, plural, pirobos. Acción o efecto de pirobar, ámbito del Río de la Plata, uso y un fardismo desusado, sinónimo, véase, tesauro de coito. Ejemplo, ya no hay tiempo para cambiar, después de todo, atorré como un rey. O sea, el lenguaje es completamente de Argentina. Si quería escabio, sí pirobo, pirobé. Ahí está la palabra en un contexto completamente diferente. Varón que siente atracción sexual por persona de su mismo sexo biológico, en especial el participante receptivo en la penetración. Ese es el pirobo. En el ámbito de Colombia, uso coloquial y despectivo, sinónimo, léase tesauro de gay. Ejemplo, Ismael contestó al instante que por ahí, si no lo cogiera, que él con los pirobos ni en charla. Dijo que era muy macho y se señaló los testículos. Bueno, pueden seguir porque esta clase está como medio difícil, pero en fin. Cuando ustedes encuentran una palabra que forma parte de una acepción, por ejemplo, ese se constituye en un lenguaje de calle. Y el lenguaje de calle, ese era el lenguaje que hablaban las personas que por lo general eran participantes de bandas delincuenciales en Medellín.
De hecho, yo creo que hasta aquí todo el mundo creía que era una palabra muy paisa, ¿sí o no? Bueno, ya se dieron cuenta cuál es la razón de haberla traído o de haberla importado. Desde mi búsqueda del celular, en ninguna parte dice que la palabra ha sido aceptada por la Academia Colombiana de la Lengua. Por lo tanto, no sería lícito. Sin embargo, para yo poder entender la acción del hablante, el hablante dice, uy, piroa, o sea, ya sabemos en qué dimensión. Bájese, o sea, entrégueme el celular, porque si no le doy piso. Como quien dice, me pasa a condición de QEPD. Le doy piso. Entonces, cuando uno hace los análisis en medio de la lingüística, lo que hace es hacer estudios exhaustivos sobre la aplicación y creatividad lingüística del hablante en su proceso de comunicación. Eso fue lo que el señor Ferdinand de Saussure quiso hacer como aporte a la comunicación. Obviamente nosotros acá no vamos a profundizar en más estudios porque nos tocaría, digamos, más bien estar estudiando lingüística. Entonces, simplemente ya saben que Ferdinand de Saussure es el padre de la lingüística y se encargó de hacer estudios a partir de la utilización estructural de determinadas figuras idiomáticas utilizadas a nivel de lenguaje en medio de los pueblos o en medio de determinados contextos culturales. Muy bien, ahora aparece un nuevo término, semiosis. ¿Y qué es la semiosis? Es la ciencia que estudia los signos y sus sistemas, lo que permite a la comunicación darse entre los individuos. También tenemos un término similar que se llama semiología. Y la semiología no es otra cosa que analizar la presencia del signo dentro de una sociedad. Miren, les están diciendo buenos días. Bueno, entonces para recapitular, Natalia, por ejemplo, ¿podría decirme cuál es el aporte de Ferdinand de Saussure en estos procesos? Señora, Natalia, que si me puedes contar cuál es el aporte de Ferdinand de Saussure en estos procesos. Primero que todo, ¿se le llama el padre de qué? el padre de la disciplina de la lingüística. Ok. ¿Y sus aportes en qué consisten? En una investigación rigurosa Sí, señora. que implica primero la hipótesis, mentiras, que implica primero la observación de los hechos. Sí, correcto. Para luego producir qué? Una hipótesis. Ajá. Bueno, ese es el método que utiliza. Que utiliza un método inductivo, pero ¿en qué consiste el aporte de Saussure? A ver, Nicole, ¿le puedes complementar a Natalia? Su aporte es el de el estudio que hizo de la gramática en las lenguas de las diferentes como sociedades para ver cómo se comunicaba el hombre entre ellos.
Sí, correcto. Dentro de contextos culturales. Sí, esa es una manera sencilla de decirlo. ¿Por qué paro ahí? Porque tenemos que tener claro, por ejemplo, cuál es el aporte de Ferdinand de Saussure antes de enfrentarnos a otros teóricos. Entonces, en este momento estamos entrando a la semiosis, que es la ciencia que estudia los signos y los sistemas que permiten la comunicación entre los individuos. La semiología, que analiza la presencia del signo en un sistema dentro de la sociedad. Prácticamente semiosis lo liga a procesos culturales y semiología específicamente al sistema del signo dentro de una sociedad particular. La semiología, dicen los autores, no es un acto de lectura, es una actitud de exploración de lo que existe realmente de fondo. Y lo que existe realmente de fondo es cómo ese signo se va metiendo dentro de la sociedad y va alcanzando significado dentro de la sociedad. Entonces, algunos teóricos dicen que eso es todo lo que nosotros deberíamos estudiar y que realmente actúa como un mecanismo de análisis y de estudio que nos permite identificar cómo es que piensan las personas en medio de una cultura y de qué forma interpretan esa presencia del signo en todo su entorno. Y eso es lo que a nivel general podría aparecer en la mente de todos para poder llegar a universalizar el concepto. Entonces, si yo veo la foto de un arma, digamos, bueno, armas hay de muchas naturalezas y especies. Digamos, un arma corta que tiene un cilindro al que se le cargan unas ojivas de pólvora, lo que comúnmente nosotros llamamos balas. Si hay una persona que porta un arma, inmediatamente yo digo arma, a nivel de signo, para mí puede tener un significado y es, esta persona, si tiene el arma, puede usar el arma. De inmediato me voy a hacer, a partir de la observación, como lo dice Saussure, ciertas definiciones de quién porta el arma. Entonces, si yo veo que es una persona que está de vestido azul, de vestido verde, que pertenece a la policía, yo digo, ah, bueno, es que como todo el mundo tiene un arma de dotación y ellos lo utilizan en caso extremo. Muy bien, la tiene en su cinturón, pero la tiene asegurada dentro de una estructura plástica y aparte de eso hay algo que cierra el acceso. ¿Fui solamente yo o ustedes también se fueron? No, solo tú. ¿Solo yo? Sí, señora. Profe, es que casi no se escucha muy cortado. O pues, por ejemplo, yo escucho muy cortado. Tú escuchas muy cortado y gravísimo. Yo igual. Para poder entender esto. Y es que el tema del internet es el que está fallando aquí. ¿Será que por ahí me escuchan mejor? ¿Por ahí escuchan con más presencia? Sí, señora. Ok, bueno. Qué pena, disculpen. ¿Desde qué parte no han tenido claridad de los conceptos por interferencia del audio? Desde lo del arma. Por ejemplo, yo desde lo del arma. El arma, quedamos en el arma, creo que todos. Ah, ok, perfecto. Listo. Entonces es
relativo a la caída del Internet. Muy bien. Entonces voy a continuar. Entonces, si me encuentro, por ejemplo, con una persona que tiene un arma en el cinto, pues yo inmediatamente voy a ver que esta persona de alguna forma tiene un elemento que podría significar peligro para mí. Y si le hago caso a Sosir, lo primero que tengo que hacer es una observación. Y en esa observación es que miro en qué condición está el arma, veo que está metida dentro de un soporte plástico que tiene además algo que cierra, que no se le puede salir a la persona fácilmente. Pero además veo que esa persona tiene un uniforme y el uniforme corresponde a las Fuerzas Armadas, digamos que en este caso civil, y es un policía. Cuando yo veo que la persona tiene arma y es un policía, inmediatamente yo me tranquilizo, ¿verdad? Porque digo, esa persona utiliza por lo general su arma de dotación y no me va a hacer daño. Forma parte de su actividad profesional. Pero si yo la veo normalmente con arma, pero no la veo con uniforme, empiezo a buscar cómo se viste. Y entonces en mi observación, nuevamente haciendo caso de eso, sí, me voy a revisar que el hombre tiene vestido completo, que la tiene en el cinto, pero que al lado del arma tiene una placa. Y uno dice, ah, es que este es un escolta, o este es miembro del CTI, o es miembro de la Fiscalía. Entonces también me tranquilizo, aunque no estoy tan tranquila como con el tema de la policía. Bueno, hablo de la policía en condición normal. No me voy a policía en 21N, ni en 22N, ni de todo lo que se quejan de la policía, en condiciones normales de control de orden social. Muy bien. Pero si veo el arma en manos de una persona que anda en moto, que tiene camiseta, por lo general tiene tenis, no usa medias y anda de blue jean, ¿yo qué puedo pensar? Es un sicario. ¿Es un sicario o es un delincuente que me va a robar? Muy bien. Es ahí donde yo empiezo a hacer una serie de reflexiones en torno a un elemento que se llama arma. Y entonces la semiología hace justamente eso. Dice, la semiología no es un acto de lectura, es una actitud de exploración de lo que existe de fondo. ¿El policía me va a atacar con su arma? No creo. ¿El escolta me va a atacar con su arma? A no ser que yo me meta con el escoltado, no va a activar el arma. Pero el señor que está en la moto o que de alguna forma en un callejón oscuro me viene persiguiendo y tiene un arma, yo sí inmediatamente acudo a la señal de peligro y sé que algo me va a pasar. Eso es lo que hace el análisis de todo mi ejercicio semiológico frente al arma. Entonces, en la publicidad utilizan muy bien esos recursos porque, por ejemplo, a unas determinadas horas, cuando uno tiene hambre, le pasan a uno por televisión un exquisito postre, un exquisito plato de comida humeante. La televisión no huele, pero uno se imagina cómo huele eso y a uno le dan ganas de comer. ¿Y qué hace la publicidad? La publicidad a través del signo, a través de los objetos, a través de las imágenes, a través de los signos, hace que nosotros incurramos en determinadas actitudes que nos van a llevar a pensar en cosas. Por ejemplo, el efecto Axe. No ha faltado quien determine que la publicidad de Axe es engañosa. ¿Y por qué? Porque muchos compraron Axe pensando en que si se ponían Axe, las mujeres los iban a perseguir. Y lo llaman el efecto Axe. Yo creo que ustedes lo han visto en publicidad. Obviamente la publicidad tiene que hacer ejercicios para que ese mensaje semiológico realmente llegue bien a su público objetivo y que no le pase lo que le pasó a este morocho
que se para encima de una barca o yo no sé dónde es que está y empieza bloqueo, 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 bloqueo. ¿Se acuerdan del negrito aquel? Sí. Bueno, en un comienzo, esa publicidad, la gente sabía de aquel morocho grandote que también había participado de otros comerciales y otras cosas, pero exactamente no sabía el nombre del producto. Les tocó replantear la campaña para que la gente tuviera una determinada recordación sobre el mensaje. El mensaje de ese negro grandote, bloqueo, bloqueo, era una marca, entre otras, muy antigua, que se llama Old Spice de Shulton, ¿cierto? Sí, lo recuerdan. Tuvieron que perder plata por montones para entender que su campaña había sido mal establecida. Por ejemplo, hay compañías que producen alimentos, les voy a mencionar una de ellas, Alpina, y sacan comerciales. Ellos no eran muy amigos de utilizar la publicidad en televisión, y a partir de que el director general de mercadeo, que venía de Koala es la que trabaja con Bonais y la que trabaja con, ¿cómo se llaman el maíz que venden en bolsita? Popetas. Koala tiene una cantidad de productos, es una compañía muy grande y es una compañía muy fuerte. Y entonces viene este gerente de mercadeo, se para a la cabeza de Alpina y dice, Alpina tiene que mejorar la penetración de marca. Alpina no es consumida por todo el mundo, en cambio sí tiene una gama muy grande de productos. El problema de Alpina ha sido el precio. En este momento ellos luchan por una campaña de desprestigio de los productos lácteos. Ellos tienen un precio porque tienen un producto lácteo, pero hay otros que compiten con ellos, como por ejemplo Colanta y Parmalat, perdón. Parmalat en algunos productos no utiliza productos lácteos para la elaboración de algunos bueno, los quesos sí, pero de algunos yogures y de algunas cosas son derivados no de la leche, sino casi productos químicos procesados que los han convertido en lácteos. Yo no sé si han ido, por ejemplo, al D1 a conseguir un queso que se llama lonchitas. Ese exactamente no es queso de leche, sino uno similar a la leche, por eso es que el precio es más barato. Entonces, yo no puedo comparar eso entre unas tajadas de queso mozzarella de Alpina, que obviamente tienen un precio muy grande en el mercado. Entonces, la campaña de publicidad de Alpina últimamente es que somos leche. Y se recurre a partir de la publicidad a posicionar lo que las compañías tienen adentro, y eso se hace en el plano del contenido y en el plano de las relaciones para establecer una relación con su consumidor, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, la semiología nos daría herramientas de lectura sobre el mensaje. ¿Hasta aquí me han entendido la explicación? Sí, señora. Bueno, perfecto. No nos queda duda, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien tiene dudas acerca de algo o no? No. Bueno. La reacción ante algo, la simulación. Entendí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con esto de la semiología que se hace tan interesante. Algunos teóricos dicen que esta ciencia abarca todo lo que se quiere estudiar desde el punto de vista de la comunicación y defienden el análisis semiológico como la esencia del mensaje, del tratamiento del medio, de la publicidad. No hablo del mercadeo, porque el mercadeo es otra cosa. El mercadeo es ligarse a profesionales como publicistas y comunicadores para hacer campañas y poder sacar a la venta muchos productos, porque hay otras variables como la plaza, el precio, vienen a tomar gran relevancia en el asunto. Entonces, cuando uno encuentra que tengo un producto quedado y ese producto quedadito que lo tengo que vender porque tengo que hacer rotación de inventario, me saco una promoción de pague 2 y lleve 3. O como con los bombillos, pague 3 y lleve 10.
Sí han visto eso, ¿no? Cuando le venden a uno los bombillos en papel. Bueno, muy bien. Después les cuento la historia de los bombillos, pero ahora no. El fenómeno de la semiología se ve como una ciencia orientada a estudiar cómo funciona el pensamiento del individuo con el fin de interpretar o de entender el entorno de creación y difusión de ese mensaje y cómo toca a las personas que están expuestas al mensaje. Entonces, si yo estoy en tierra caliente y a mí siempre me dicen, no tome bebidas gaseosas. Ustedes son de la generación que no toma bebidas gaseosas casi, ¿cierto? ¿Ustedes casi toman agua o sí toman gaseosa? Yo sí. Yo ¿Sí? muy poca, yo sí Muy tomo poca, o sea, como muy escaso. gases. Bueno, pero hay una generación como la mía y como otras que cuando a uno le presentan una Coca-Cola bien helada con un vaso que tiene hielo, con un vaso que suda agua, en medio de una situación feliz, porque es que Coca-Cola tiene unas anclas y esas anclas son el tema de la felicidad. Sus campañas siempre están en torno a la felicidad. Yo veo que tomar Coca-Cola es una experiencia absolutamente maravillosa. O sea, si tomo Coca-Cola bien helada, me quita la sed. Hay un titular de prensa muy, pero muy, digamos, muy antiguo que fue del diario de la tarde en Pereira y decía, se envenenó tomando Coca-Cola bien helada. El titular era un poco peligroso, porque ahí lo que sugería era que la Coca-Cola lo había envenenado. No, la persona se tomó el veneno acompañado de una Coca-Cola bien helada. Fíjense lo que es la utilización de la palabra, lo que es la utilización de la expresión y lo que termina siendo ese mensaje para la persona que lo comprende. Entonces, si volvemos a la responsabilidad del 100% de la emisión, yo tengo que ser clara. Yo no puedo titular con se envenenó tomando Coca-Cola bien helada. Ciudadano en Pereira se envenena o lo encuentran en tal condición, pero yo no titulo se envenenó tomando Coca-Cola bien helada. Primero, pues es una mala publicidad para Coca-Cola. Segundo, él no tendría derecho a utilizar la marca para un hecho informativo que aunque sí hubiera sido cierto que era tomando Coca-Cola, yo tengo que guardar en este momento los linderos y el prestigio de una marca, que la marca no tiene nada que ver en el asunto. Si se envenena por tomarse una Coca-Cola bien helada, eso ya es diferente. Pero hasta la fecha, así la Coca-Cola sea mala, así la Coca-Cola de celulitis, así sea una bebida gaseosa que entre otras cosas no es mucho lo que hoy en día la gente toma gaseosas, de alguna forma es necesario entender la dimensión del mensaje. Entonces la semiología trata de explicar cómo funciona ese pensamiento en torno al signo y cómo el hablante interpreta desde su forma creativa el mensaje para comprenderlo. Entonces, ahí vamos avanzando en el tema. ¿Entendido ese tema? Sí, señora. Bueno, Sí, señora. le añadimos otras palabrejas entonces a nuestro diccionario que venimos formando en este momento. Dice connotación. La connotación es como el significado, solo que son de carácter cultural aquellas enseñanzas que yo tengo a partir de la connotación. Y dice la definición que son particularidades de los emisores. Cuando dicen el COVID-19 es una pandemia de connotación internacional. Ese titular tiene de presente que en particularidad del emisor, o sea, de yo quien soy la persona que estoy lanzando al aire esta frase contundente que la hago titular, es que yo considero primero que es una pandemia, aunque hay imprecisiones. Lo que pasa es que los medios de comunicación posicionaron el tema de pandemia, pero para que las situaciones como la que estamos viviendo
sea catalogada pandemia, tiene que haber tenido un análisis de una experiencia anterior similar y que yo recuerde nunca, por lo menos en estos últimos 60 años o 70 años o 100 años, nunca habíamos tenido una situación de orden internacional como la tenemos ahora. Entonces no podría ser pandemia, pero por las implicaciones y el impacto que tiene a nivel de personas en el mundo contagiadas, pues lógico que es una pandemia. Entonces, por ejemplo, a hoy les voy a decir en qué vamos en el mundo. A ver si están las informaciones de prensa por acá. Ayer, en Colombia teníamos 16 muertes, 31 recuperados y 906 infectados. En el mundo, casos confirmados 777.798 casos, muertes 37.272 y recuperados 174.019 personas. Entonces, sí, obviamente esto ha tenido una evolución inmensa y nosotros estamos multiplicando el número de contagiados casi de 100 en 100 de un día para otro. Ese número es bastante alto. Y obviamente la cosa no llega a pico tanto en Italia como en España. No han llegado a la curva de descenso, el descenso de la curva no están bajando todavía, sino que están en la escalada y esto es lo que está preocupando a los científicos del mundo. Pero bueno, volviendo a nuestra dimensión comunicativa, la connotación hace referencia a ese significado y es una particularidad del emisor, es decir, el significado que el emisor le pone a esto. Entonces, creo que todos han conocido esta expresión, una vida de perros. ¿Quién tiene perro en este grupo? Yo. Bueno, como 4. Muy bien. ¿Cómo viven sus perritos en sus casas? Bien. Consentidos. Consentidos, viven bien. ¿Dónde duermen? En mi cama. En la cama. En las camas. Muy bien. ¿Qué comen? Urina. Concentraditos, Sí, eso. pero Sí, viven sí. pendientes de que el concentrado no les falte y que la agüita no les falte. ¿Sí o no? Sí, Sí. señora. Muy bien. Y además, cada rato les cogen la cabecita, les mueven las orejas, les rascan la panza, les dan besos en el cuello, en las orejas, en la cabeza, juegan con ellos, los abrazan, se quedan dormidos con los perros. O sea que quiere decir que una vida de perros es una vida muy positiva, ¿o no? Depende. Bueno, depende. ¿Y por qué dijiste depende, Nicole? Porque depende del perro, porque es muy diferente la vida que tiene mi perro aquí en la casa a la que tiene el perro de la esquina del barrio. Que en este momento, entre otras cosas, esos pobres están todos en dificultad. ¿Por qué? Porque los perritos comen de lo que hay alrededor de los restaurantes y si los restaurantes no están funcionando y no hay gente en la calle, no hay quien los alimente. Sin embargo, hay un escuadrón de la policía de Bogotá, pues en el caso nuestro, donde les están dando de comer y han encontrado a muchos que se han peleado, están enfermitos o están heridos. Los pobres, digamos, han estado como en un estado abandonado en estos últimos días, pero ya la policía se está haciendo cargo de ellos. ¿Han escuchado la frase, por ejemplo, oyendo a su mamá hablando con alguien? No, mijita, si es que Marina se separó porque ese hombre le daba una vida de perros. ¿O no? Sí. Como quien dice una mala vida, si hacemos referencia al perro de la calle. Si le daba una vida de perros, que es como la de los canchosos míos o los canchosos que ustedes tienen en su casa, con todo respeto, que son divinos, en ese orden de ideas, nosotros tendríamos la posibilidad de encontrar unas diferencias en las acepciones. Perdónenme un segundito, es una llamada de dirección de la universidad.
Hola, mi Juanito, ¿cómo va? Bien, sí, señor, cuéntame. Sí, señor, estoy en clase. Si es algo urgente, pues hablamos ahorita y si no, apenas termine a las 10 te llamo. Bu- Sí, señor. Sí, señor, con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, ya te llamo. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, frente a esta acepción, una vida de perros, encontramos específicamente que ahí hay una enseñanza de carácter cultural, o sea que la expresión está en el plano del significado y forma parte de las particularidades de un emisor porque se convierte esa situación en una estructura de mensaje donde yo quiero decir algo más. A eso es a lo que se llama connotación. Muy bien, entonces ahora hablamos del antagonista que se llama denotación. La denotación es el significado universal de la palabra para los conocedores de la lengua. Como quien dice, denotación vendría a ser a significado como connotación a significante. Denotación es lo que todo el mundo entiende de carácter general, mientras la connotación está en el plano de lo que para mí significa, es decir, la expresión utilizada para dimensionar a partir de la frase una situación en particular. Entonces aquí tenemos, ¿ya escribieron el significado de denotación? Sí. Ok. Profe, una pregunta. Señora. ¿Denotación es lo contrario de connotación? Sí, señora. Ok, gracias. Pues es decir, no es que sea lo contrario, sino que está en un plano distinto de contenido. Porque está en la dimensión o en el nivel de las relaciones. La denotación, como lo muestra esta gráfica, tenemos significado y significante, connotación y denotación, ¿cierto? Significado, el del diccionario. Significante, lo que para mí significa, ¿sí? Ahí yo tengo mis herramientas personales, mi salsa personal para poder entender la palabra. La connotación es igual al significante, o sea, estas dos son iguales. Y la denotación vuelve a ser casi igual al significado, o sea, es la situación de orden genérico. Y aquí lo tenemos todavía más gráfico. Significado es el del diccionario y es igual a denotación. El significado personal, que es el significante, es igual a connotación. Connotación. ¿Bien? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces decíamos que la comunicación es inevitable. Ya habíamos entendido que ninguna persona puede abandonar el proceso de comunicación y está llena o inmersa de significados, significantes, de connotaciones, de notaciones, de presencia de signo lingüístico en medio de esa estructura del hablante, que vendría a ser la lengua que estamos empleando, que tiene presencia de signos, y los signos pueden ser a nivel sensorial, a nivel de color, a nivel de mensaje, a partir de la gráfica. Por lo tanto, es un mundo complejo. Por eso es que nosotros decimos que la comunicación no es un acto, la comunicación es un proceso que está llena de muchísimas situaciones y que la hacen compleja.
Por eso es que nosotros tenemos que, para comunicar, estar pendiente de muchos de los conceptos que se encierran dentro de la actividad comunicacional. Entonces tenemos un emisor 100% responsable de la emisión del mensaje, que tenemos un receptor que adicionalmente tiene el papel de retroalimentar la gestión, ¿cierto? Que utilizamos un canal que es por donde se van esos mensajes, que puede haber ruidos que no necesariamente son de carácter físico, sino también de carácter psicológico, que para que el hablante pueda utilizar la estructura lingüística o de signos para enviar un mensaje al receptor, debe hacer un proceso de codificación de ese mensaje para que el receptor la entienda y luego la envía ordenada, codificada, y el receptor la recibe de esa manera, pero la descompone para saber de qué estamos hablando. O sea que hay una decodificación del mensaje y de inmediato se intercambian la posición de receptor a emisor para que el emisor en la retroalimentación sea de nuevo un receptor y existe una función bidireccional de esa comunicación. Ese es un ejercicio completo. Implica también tener en cuenta el contexto. Implica tener en cuenta la utilización precisa de la palabra. Implica la exactitud de la utilización de la palabra, por ejemplo, con su ortografía. Con que sea una palabra, y no como se lo dije yo a mi profesor, una palabra adecuada para el mensaje. Por lo tanto, todos estos factores hacen que la comunicación sea un proceso y no un acto. Entonces, por favor, pinten la gráfica y a eso le pueden poner todo lo que yo les acabo de recordar que ya hemos visto dentro de estas sesiones de comunicación. ¿Hay claridad? ¿Hay entendimiento? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Ya acabaron de pintar? Este gráfico es bien interesante tenerlo claro en nuestro proceso. Ayer les mandé un mensaje para que, por favor, los que faltan de vincularse a la plataforma mandaran una solicitud al correo de registro y control. ¿Lo hicieron? ¿Cómo estamos en matriculación en la plataforma? Yo ayer, por ejemplo, yo que no todavía no he estado activa y no me han solucionado nada, yo mandé correo, también tengo un número de WhatsApp y les dije como, oye, he mandado un correo, no me han respondido y necesito que me arreglen lo de la plataforma porque no he podido ingresar, no sé qué. Me pidieron los datos y eso, pero no me han contestado, no me han dicho nada. Y sin contestar. Ok. sea, me Dayana, ¿ya está? Yo lo solucioné, no por la universidad, sino que en el campo donde dice olvidé contraseña, le di ahí. Y me enviaron un correo, pero el correo, en mi correo apareció como spam. Y ahí en ese spam abrí el correo y hay un link que te lleva a cambiar la contraseña. Y le di ahí y ya después pude ingresar. Ah, ok. ¿Y Laura, Epiayú? Profe, no me ha llegado la respuesta del correo.
Pero ayer ¿Quién diría? escribiste a registro y control, ayer. No. Por favor, escribe a registro y control a ver qué pasa. Escribe otra vez a ese correo que yo mandé en el WhatsApp. ¿Lo enviaste al grupo? Sí, se los envié al grupo, ¿sí lo vieron? Sí. Sí, está en el No, grupo. No, ¿No? ¿Es un no, correo? señora. Sí, espérenme un segundo, vuelvo y les dejo No. el correo y ya. Bueno, profe. Y Perdón. escribo ese correo. Sí, escribe hoy a ver qué pasa. Entonces, pues porque la idea es solucionar, creo que les acaba de llegar, registro y control académico.iuc@gmail.com. Ahí les tienen que solucionar el problema. Entonces, No, y es que yo también, como la primera vez que hice eso, dije cómo olvidar la contraseña y tampoco me funcionó. Entonces, estoy que les escribo, pero nada que me solucione. Yo, o sea, digamos, cuando ya no tenía acceso a la plataforma, escribí pues escribí a los 4 números que están en la página y solo en uno me respondieron y me respondieron súper rápido. No, ok. te digo que a mí me pidieron datos y todo, pero no me han dicho, y ahorita volví a intentar a ver si me habían solucionado y nada, y no me han mandado, me dijeron que me iban a escribir solo, como que me iban a dar el dato de que me iban a inscribir la primera materia y ya. Ok. Nicole, si está inscrita. Sí, señora. Lisette, Sí, señora. si estás inscrita. Gonzalo, Sí, señora. inscrito. Harold, ¿está inscrito? Sí, señora. Inscrito. Brian, Sí, señora. ¿sí? Inscrito. ¿Y Natalia? Sí, sí. Natalia, Sí, señora. ¿sí estás inscrita? Sí, señora. Listo, perfecto. Bueno, entonces les recomiendo que por favor hagan la inscripción o manden el correo a lo que les estoy diciendo de registro y control académico para que además puedan acceder a las lecturas que les estoy dejando en la plataforma. Los que ya tienen inscripción, ayer les dejé un documento cómo identificar fácilmente un signo y diferenciarlo de un símbolo. Entonces el ejercicio es que en sus cuadernos hagan ejemplos para poder hacer la introducción dentro de su cabeza de los dos conceptos para no equivocar signo y símbolo. Y adicionalmente que hagan la primera lectura, que es importante, que aquí ya poco a poco va alcanzando, digamos, como sentido. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Permítanme un segundito a ver qué otras cosas les voy a dejar yo por acá. Profe, ¿No? disculpe. Señora. ¿Me repites otra vez el ejercicio? Hacer ejemplos. Sí, el ejercicio es el siguiente. El ejercicio es dedicarse en este momento, si ya tienes acceso a la plataforma, pero creo que no lo vas a tener. Voy a ver si les puedo mandar el artículo por el WhatsApp, por el correo electrónico. Entonces voy a mandar los artículos por correo electrónico. Se lo voy a mandar por correo electrónico a los que no se han podido inscribir. Los otros lo consiguen en la plataforma. La idea de aprender a diferenciar entre signo y símbolo es tener el concepto muy claro. Entonces, a medida que vas leyendo, la lectura te va llevando a pensar en distintas cosas, no los ejemplos que está dando la lectura, sino otros. La metodología es que tú en tu cuaderno vayas paso a paso con la lectura y des unos ejemplos tuyos, adicionales a los que la lectura te sugiere. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Okay, sí. ¿Sí? Y la primera lectura, que es una introducción a todo este proceso teórico que tiene nuestra fundamentación de carrera, leerla para ir comprendiendo un poquito en qué vía van los teóricos de la comunicación.
porque ya vimos uno, por ejemplo, Ferdinand de Saussure. Mañana vamos a enfrentar otros teóricos y ahí empezamos a darle sentido a muchos procesos que se hacen a partir del manejo del recurso del comunicador y de los medios y de todas esas cosas. ¿Vale? Profe, de esa lectura hay que hacer apuntes. Pero en tu cuaderno para que tengas claras las cosas. Ah, listo. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, nada, que descanse. Bueno, descansen un ratico para que puedan entrar en la clase de la profesora Elizabeth. Un abrazo entonces. Cuídense mucho. Gracias. Chao, profe. Gracias. 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 Gracias.